¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente, el pastor Quillono, para platicar del poder de la oración. Este programa invita a personas que tienen testimonios de oración con el propósito de que puedas inspirarte a invocar al Dios verdadero, al Dios vivo, el Padre nuestro que está en los cielos. Porque en la vida tenemos todos necesidad de algo que trasciende más allá de nosotros mismos. No fuimos creados para estar con Dios. Y en los momentos de angustia, Dios ha prometido estar con nosotros. De hecho, Él ha prometido que sus ángeles serían mandados para protegerte en tus caminos. Esta noche tenemos una persona quien amablemente viene delante de ustedes a dar su testimonio de cómo Dios lo libró 4 veces de una muerte segura. Porque Dios es fiel y verdadero, no te dejará ni te desamparará. Él es el Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. El Señor ha prometido en su palabra que Él estaría con nosotros en los momentos de angustia. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta noche, César Mendoza está con nosotros para testificar de ese Dios maravilloso que tenemos acceso a Él por gracia, por medio de la oración. Gracias, César, por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Cuéntanos algo de ti para que nuestros amigos y amigas que nos ven, que nos escuchan, puedan empezar a familiarizarse con las historias que nos vas a contar. Claro que sí. Buenas noches, Pastor Quillono. Es un gusto para mí estar aquí. Pues mi nombre es César Mendoza Cortés, para servirles. Tengo 55 años, primeramente Dios, el próximo sábado, si Dios permite, cumpliré un año más. Y yo me bauticé en la iglesia adventista en las campañas de Mega México 89. Y pues, gracias a Dios, conocí el Evangelio por medio de, pues, mi mamá y algunos hermanos que me invitaron a estudiar la Biblia, y pues yo recibí una invitación principalmente de parte de Dios en la iglesia de Unidad Morelos, y en las campañas de Mega México 89 fue que le entregué mi vida a Cristo Jesús. La iglesia de Unidad Morelos, César, está en el Estado de México. Está en el Estado de México, pertenece a la misión mexiquense actualmente. En aquel entonces no era todavía misión. Nuestro pastor en aquel entonces era el pastor Eleazar Cipriano. Sí. Muy bien, entonces tú aprendiste a orar en la iglesia. Sí, aprendí a orar. Aprendiste digámoslo así, los rudimentos de la oración. ¿Y qué ha llegado a ser para ti, César, la oración? Ya has vivido con el Señor un buen tiempo y Dios te ha concedido ciertas revelaciones porque Él está vivo, ¿no? Él se manifiesta en su palabra, lo hizo a través de su propio Hijo, pero es precisamente
dado que es Dios el Dios vivo y único y verdadero, Él sigue comunicándose con sus hijos. ¿Qué ha llegado a ser para ti la oración ahora? Pues para mí la oración es el medio que tenemos los seres humanos para poder entrar directamente hasta el trono de la gracia por medio del Señor Jesucristo, donde Él nos escucha, donde Él atiende a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, y que Él está atento a cada petición que le hacemos. Amén. Qué bonito es eso, porque estamos, digámoslo así, basándonos no en una corazonada, no en una opinión, no es una filosofía, no es un movimiento inclusive religioso en el sentido de una denominación, no, nada de eso. Es es una promesa, es un hecho que Dios está interviniendo en nuestra vida, anhela verse involucrado en nuestra vida a través de su revelación. Podemos encontrar que podemos caminar aquí en la tierra con Él. Sí, aquí en la tierra donde hay tantas dificultades, ¿no? Tantos problemas económicos, de salud, cuántas familias destrozadas, cuántas personas que padecen injusticia, guerra, calamidades, pero podemos empezar a caminar con Dios aquí y continuar por toda la eternidad. Eso es lo que dice su palabra y su palabra es la verdad. Entonces, César, ¿cómo fue que Dios se manifestó a ti, digámoslo así, salvándote 4 veces en tu vida? Sí, pastor, pues mire, pues yo creo Dios desde que nací ya tenía un plan para mí. Eh, Mi mamá me platica que cuando ella se alivió de mí, pues anteriormente ellas acostumbraban a aliviarse con parteras En en casa, casa, ¿no? exactamente. Entonces ella me platica que la partera veía que yo no estaba muy bien dentro de su vientre y le colocaba unas inyecciones. No, ella no se acuerda cuál era el motivo por el que le ponía esas inyecciones. Me imagino que tenía que haber una reacción, que esperar a que yo reaccionara dentro de su vientre para que me acomodara. Y y entonces, pues cuando ella va a ponerse una inyección más con la partera se percata de algo y le dice, no, ¿sabes qué, mujer? Vete a tu casa, vete a tu casa y ahorita allá te alcanzo, ¿sí? Porque este bebé ya va a nacer. Y entonces mi mamá se regresó a la casa, se acostó, le dijo a mi abuelita, le dijo, me dijo la partera que ya me alistara, pues ahorita viene. Y entonces ella se acomodó, se acostó, por lo que me platica, y cuando la partera llegó, iba a hacer su labor de parto, su trabajo, para que mi mamá se aliviara, este, dice que mi abuela vio que lo que vio que estaba ya saliendo era la mano. Y entonces la partera pues se sorprendió, se espantó, y entonces había una muchacha por ahí y le dijo, ve y consigue ya un, este, un taxi, ve a conseguir un taxi para que vayamos al hospital, porque esta mujer ya se va a aliviar. Y entonces la muchacha fue, consiguió el taxi y bueno, el hospital quedaba como a 10 15 minutos. Fue ahí donde llegó mi mamá, llegó la partera también porque conocía al médico y entonces ahí el médico lo primero que hicieron fue ponerle eh, pues el aparato para que la anestesiara y la durmiera y entonces dice mi mamá que solamente hasta ahí recuerdo. Después
la enfermera, después que pasaron un tiempo, la enfermera la fue a despertar. Y cuando la despertó, le decía, despierta mujer, despierta. Cuando despertó, pues ya pues le dieron la noticia de que se había aliviado, que todo estaba bien. Y entonces, pues le platican a mi mamá que cuando ella fue a pagar, porque no fue el mismo día que pagó, después ella regresó a cubrir el pago, que pagó un poco más porque el doctor le explicó que necesitó oxígeno, que necesitaron algunas otras cosas para que yo pudiera vivir. Porque yo ya no respiraba cuando me sacaron del vientre. Entonces, creo que ahí Dios se manifestó desde ese momento en mi vida. Al dar a luz mi mamá, pues yo ya prácticamente no había nacido respirando. Tuvieron que darme oxígeno para que yo pudiera revivir. Y creo que ahí comienza cómo es que Dios se ha manifestado en mí. O sea, cuando tú sabes de estas cosas, tienes la impresión, la convicción de que algo sobrenatural pasó allí, que te protegió, que te devolvió la vida, digámoslo así, porque tú tienes un plan divino y, y tú consideras que esa intervención divina es precisamente un milagro que es una señal para ti de la protección divina. Pero no fue la única No, vez, sino que a través de tu vida se manifestó nuevamente un milagro en tu vida. Ahora, estos milagros en general tienen mucho que ver con la oración, porque no suceden por mera casualidad. sí, Claro, desde luego, los milagros, hay milagros muy naturales. La vida misma es un sí, milagro. Lo vemos tan común que ya ni le agradecemos muchas veces a sí, Dios, pero es un milagro. Nadie puede dar la vida, ningún médico, solo Dios puede dar esa vida. Así que hay cosas que se nos hace tan natural, pero que realmente son sobrenaturales, ¿no? Y siempre debemos estar al tanto de darle gracias a Dios por tantas bendiciones que recibimos y debemos estar apercibidos de eso, alabándole y bendiciendo su nombre porque para siempre es su misericordia. amén. ¿Cuál fue esa segunda ocasión donde tú viste la mano de Dios guiando tu vida, Sí, protegiéndote? pastor, pues yo crecí en un barrio humilde, sencillo, aquí en la colonia Gabriel Hernández, en la Ciudad de México, En la Ciudad de sí, México. cerca de la Basílica de Guadalupe, así le llaman aquí. Y yo tenía aproximadamente 11 años. Y pues a veces nos íbamos a jugar con los muchachos del barrio, algunas personas también adultas. Me recuerdo que esa ocasión decidimos irnos a jugar a un deportivo que se llama Francisco Zarco, a unos cuantos minutos de la casa. Y pues a mí siempre me ha gustado el deporte. Y entonces pues nos animaron, vamos a jugar. Y fuimos un grupo de jóvenes, de muchachos, de niños. Y pero pues yo no llevé agua. Y ese día estaba muy, muy asoleado. Y recuerdo que cuando estábamos jugando después, pues yo buscaba ver dónde tomar agua. Y vi ahí en el campo de fútbol, vi que de un tubo de agua, cerca del pasto donde jugábamos, salió un tubo con agua. Y entonces a mí se me hizo fácil tomar de esa agua. Era tanta mi sed, ¿verdad? Que se me hizo fácil tomar y pues de alguna manera alivié mi sed, aunque me supo rara, pero tranquilicé mi sed. Pues resulta que
Después de ese día, ya al siguiente día empecé a sentirme muy mal y mi mamá me llevó al médico y entonces ahí tuve una tremenda tifoidea porque había tomado agua de riego y pues ahí fue donde me dio muy grave, muy delicado. Tenía altas fiebres y mi mamá me dice que me llevó al hospital, le recetaron medicamento para mí y y pues mi mamá no veía mejoría. Yo todavía recuerdo porque vivía en el Cerrito, entonces recuerdo que estaba muy débil. Cada, las temperaturas eran altas, tenían que cambiarme las sábanas porque las dejaba húmedas, me tenían que bajar cargando, este, pero Dios nuevamente se manifestó poderosamente y Él puso los medios para que mi mamá volviera a ir nuevamente al, al médico porque vio que no había reacción, las temperaturas seguían, pero ahora me llevó a urgencias y entonces un médico le dijo, a ver, muéstrame el medicamento que te dieron. Y a mi mamá le mostró el medicamento y le dijo, no, pues este medicamento no le está haciendo nada. Entonces le recetó un medicamento más fuerte y entonces fue como empecé a mejorar. Y, pero mi mamá me veía tan grave que ella se acuerda que también, aunque todavía no entraba a la iglesia, pero ella le pedía mucho a Dios por mí, para que me recuperara. Este, en su, en su manera de orar, ella se acercaba a Dios para decirle que me cuidara, que me sanara. Y pues Dios intervino ahí porque, como le comento, Dios ya tenía un plan para mí. Y fue la segunda ocasión que pude ver la mano de Dios. Amén. ¿Cómo es que Dios se manifiesta ahora? No, la oración no tiene que ver con cierta denominación Así es, religiosa, sino que Dios oye a todos sus hijos que de verdad le invocan de corazón sincero, y cuando lo hacemos por los méritos de Jesucristo, Él abre una puerta directa hacia el cielo para poder comunicarnos con Él y tener esa intimidad, porque Él ganó con su sangre el derecho que tenemos nosotros de poder estar en comunión con Dios a través de la oración, de entender su palabra y de amarle y responderle. sí, Tan ciertamente como si estuviéramos sentados en el trono de Dios, Jesús está sentado como representante nuestro. Y eso es maravilloso. Y tú lograste captar eso ahora, porque antes quizás no lo entendías del todo, sí, exacto. ¿cierto? Sí, no lo entendí. Y ahora que tienes más experiencia, pues logras darte cuenta de que Dios tiene un sentido trascendente, tiene un sentido, un propósito para ti, ¿no? Sí, sin duda, pastor. Yo vi ahí como, pues yo ya tenía un plan para mí y pues mi mamá fue la que siempre, también mi papá, porque ha sido un hombre muy trabajador, pero siempre mi mamá es la que pues ha estado ahí al pendiente, ¿no? Desde pequeños, orando y pidiendo por nosotros. Amén. Sin duda alguna, yo creo que podemos tener precisamente esa relación con Dios juntamente con otras personas. De esa manera podemos orar unos por otros, ¿sabes? En este programa nosotros oramos unos por otros. Hay desde luego un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que se gozan orando, intercediendo por nuestros pedidos de oración. Así que yo voy a invitarte, tú que me estás mirando, tú que estás escuchando el programa, envía tus pedidos de oración para que juntos podamos orar. Van a estar pasando en pantalla y por favor comunícate con nosotros. Si tienes una necesidad grande
que quieres que alguien personalmente se comunique contigo y ore contigo, hay un capellán auxiliar que te va a estar apoyando directamente en tu necesidad. Así que envía tus pedidos de oración. Si estás mirando este programa, anota esos pedidos de oración y únete al grupo. Queremos fundar o formar un movimiento del Espíritu Santo que pueda iluminar este mundo con oraciones que lleguen hasta el trono de la gracia de Dios, para que la gloria de Dios pueda ser vista en este mundo, que realmente hay una muy densa oscuridad en este mundo. Cuánta maldad, cuánta opresión e injusticia, cuánto dolor, cuánta pérdida, cuánto duelo. Es tiempo de que Jesús venga y por eso queremos estar unidos en oración. Te invito a formar parte de este movimiento espiritual de oración. Así que, César, tú pudiste darte cuenta de ese poder maravilloso que tiene Dios y que te libró ahora de esta enfermedad, esta contaminación que sufriste, ¿no? Sí, Por tomar agua contaminada y te estabas enfermando. Eso fue a la edad de 11 años sí, más o menos. sí, esa edad más o menos de años. Pero no se quedó allí. Tú llegaste a conocer un poco más de Dios estudiando la Biblia y llegaste a descubrir al Dios maravilloso y lo invocas de corazón sincero en el nombre de Jesús, pero sucede una tercera experiencia que casi te quita la vida. ¿Cuál fue esa, César, experiencia? Sí, pastor, mire, pues ya era una edad de aproximadamente 17 años. Este, pues eh, somos tres hermanos y yo soy el más chico de los hombres, y ahí, pues usted sabe que cuando uno no conoce a Dios, a veces anda en otros caminos. El detalle es que a nosotros pues no nos gustaba a veces, mm, pues, que se cometieran ciertas injusticias con nuestros amigos y con nosotros, ¿no? Había, había otras personas que tenían de cierta manera pleitos con nosotros, no les caíamos bien, este, y pues nosotros honestamente pues no nos gustaba también dejarnos, ¿verdad? Pues no teníamos temor de Dios de alguna manera, no conocíamos a Dios, eh, y pues andábamos prácticamente alejados de Dios. Entonces recuerdo que como ya teníamos ciertas riñas con otro grupo de jóvenes de la misma calle, pero en otra, a unos 200, 300 metros de la misma calle, y recuerdo que en esa ocasión iba a haber una fiesta del lado de donde vivimos nosotros, y llegaron aquel grupo, y como ya teníamos pues ese altercado de alguna manera, yo recuerdo que dije, pues aquí a lo mejor va a haber problemas, ¿no? Aquí probablemente vayamos a salir en pleito. Entonces, para asegurarme yo de que pues íbamos a estar en ventaja, por así decirlo, recuerdo que un amigo mío tiene un tío que era policía, y yo le fui a pedir prestado una pistola. Y entonces el tío me la prestó, ¿sí? Me la prestó, y entonces estaba la fiesta, ahí estaba mi papá, mi hermano, mis otros dos hermanos no estaban ahí en ese momento, pero estaba mi papá y uno de mis hermanos, y, y yo no estaba dentro de la Tu fiesta, yo mamá, estaba afuera. eh, César, tu mamá estaba No también en la estaba fiesta. porque, bueno, yo recuerdo que no estaba porque ella ya empezaba a ir a la iglesia. Ella conoció el Evangelio
antes que nosotros. Ella fue la que inició. Mi mamá, lo que nos platica es que mi abuelo, por parte de mi mamá, era bautista. Y, y recuerda ella que mi abuelo la llevaba a la iglesia de niña. Entonces, ella, pues iba a la iglesia de pequeña. Cuando crece y se casa con mi papá, pues ya se alejó de la iglesia y se casa por la iglesia católica. Y pues mi mamá ya se había alejado por completo del estudio de la Biblia y de la iglesia que le había inculcado su papá, mi abuelo. Pero ella tenía el Espíritu Santo no la dejaba, tenía esa inquietud. Y ella me dice que cerca de la casa hay un mercado, a unas cuadras, y entonces ella bajó a comprar su mandado, y había una zapatería. En esa zapatería había una hermana adventista, ¿sí? Socorro Barrera. Mi mamá entra a la zapatería con mi hermana y la hermana Socorro le ofrece los zapatos y a mi hermana le gustaron los zapatos y mi mamá pues se los quiere comprar, pero le dice, ¿sabe qué? Pues le dejo algo y se los vengo a recoger el sábado. Y la hermana le dice, ay, pues discúlpenos, pero es que el sábado nosotros no trabajamos. El sábado nos cerramos. Y le dice la hermana, pero ¿y qué usted no va a la iglesia? Y mi mamá le dijo, pues no he ido a la iglesia. Ah, bueno, pues mire, yo la invito, le dice la hermana. La invito a la iglesia adventista. Usted no lee la Biblia, dice, no, ya le platicó que su papá sí la leía, pero dejó de leer. Dice que la hermana la invitó para que entonces retomara el estudio de la Biblia y la invitó a la iglesia adventista que estaba allá también en el Cerrito de Gabriel Hernández. Y mi mamá le dijo que sí. Entonces, llegó el sábado y mi papá trabajaba el sábado y entonces le dijo a mi hermano, oye, ¿tú sabes dónde queda la iglesia? Y mi hermana le dijo que sí le parecía que la había visto. Y entonces ellos llegaron a la iglesia adventista ese sábado. Y cuando entraron, pues la recibieron bien. A mi mamá dice que lo que le llamó mucho la atención fueron los cantos, porque le recordaban esos cantos, le recordaban los cantos de su niñez. Algunos cantos que de su cantan la niñez. iglesia también los canta la iglesia bautista. Y entonces eso la motivó, le animó, las oraciones que hacían ahí, el estudio de la Biblia. Y entonces, pues eso hizo que ella continuara yendo a la iglesia hasta que ella le Y, entregó su vida a Cristo ajá, Jesús. amén. César, estoy muy seguro de que tu mamá oraba mucho por ti, por su esposo, tu papá y por sus hijos. En esa fiesta, en esa fiesta sucedió algo que también Dios te libró. Sí, ¿Qué fue lo que sucedió, César? sí fue entonces como le digo, que fui a conseguir una pistola y, y yo dije, por si empieza aquí esto a ponerse difícil con estas personas, pues voy a sacar la pistola. Y entonces, este, uno de esos muchachos que estaban en la fiesta del otro bando se acercó a mí y me dijo, oye, mira, aquí vamos a estar tranquilos, no va a pasar nada. Obviamente este muchacho ni siquiera sabía que yo había ido a conseguir una pistola. Y entonces, o sea, ahí le comento que veo cómo Dios estaba dirigiendo mi vida y la vida de mi familia. Entonces, le dije, está bien. Y entonces lo que hice fue regresar la pistola que me habían prestado.
porque según yo había confiado en lo que me había dicho ese otro muchacho. Y ya regresé a la fiesta y a los minutos pues ya ellos habían empezado a tomar y entonces pues empezaron ahí a golpear a mi papá, a mi hermano y entonces otro se fue sobre mí y me alcanzó a picar abajo de la axila. Entonces yo me fui corriendo. Te Sí, chilló. me acuchilló abajo de la axila. Y entonces yo me fui corriendo a volver a pedirle la pistola prestada. Pero como esta persona vio que yo ya iba herido, ya no quiso prestarme. O sea, el policía te dijo que ya No, ya no no me la te prestó. iba a prestar la pistola. Ya no me la prestó. Entonces yo iba a regresar y justo cuando iba a regresar escuchamos unos disparos y estaba a una distancia como de 100 metros y un disparo pasó a un lado de mi rodilla, pero sí perforó a un lado de mi rodilla, entró y salió la bala. Entonces yo nada más sentí pues el calor de la bala. Y entonces lo que hice fue, para que no me pegara otro disparo, este, tirarme, pero ya estaba herido. Y entonces, pues algunos vecinos intervinieron y sacaron algunos palos y trataron también de defendernos. Y fue como más o menos se logró separar mi papá, mi hermano, que ya también se estaban golpeando. Gracias a Dios a ellos no les dieron ningún balazo, sí los golpearon, pero pero hasta cierto punto el que había salido más herido fue yo. Y pues doy gracias a Dios también porque pues esa bala pudo haber pegado en otra parte de mi cuerpo, no sé, en el corazón, en la cara, no sé, en otra parte. El, también cuando fui a urgencias de la villa, porque me llevaron al hospital de urgencias, los médicos me revisaron para ver si no había perforado el pulmón y gracias a Dios pues no había penetrado tanto el puñal. Y entonces ahí fue donde nuevamente pude ver la mano de Dios. Y pues mi madre, ahí que ya había entrado a la iglesia, pues ahora con más fervor, eh, pidiendo en la iglesia, pidiendo a los hermanos que, que nos ayudara primeramente para que pudiera sanar, para que no tuviera una complicación mayor. Y por otro lado, pues para que Dios cambiara nuestra vida, porque, pues no porque Sí. sí, a veces pasan ese tipo de situaciones, ¿verdad? Es porque a veces uno mismo anda en malos pasos, en malos caminos En malas y en malas compañías. compañías. Entonces mi Es, mamá, César, ¿cómo es que Dios se manifiesta a ti en protección y tú lo puedes ir viendo poco a sí, poco? Pero antes no lo veías tan claramente. Hasta que empiezas a estudiar la palabra de Dios, te das cuenta de la manera en que Dios interviene en tu vida cuando oras. Es la única manera en que tú te das cuenta de que Dios está activo. Él está más activo de lo que uno se imagina, porque Él es el Dios vivo. Y finalmente, en el periodo pues de la pandemia, también te viste afligido y en grave situación, diríamos de muerte, ¿no? sí, Cuéntanos cómo Dios también intervino y cuál ha sido el resultado final en tu vida. Tienes un ministerio, hiciste un ministerio maravilloso. Cuéntanos algo de cómo Dios te libró de esto que también te llevaba a la muerte, pero te salvó nuevamente y te puso un ministerio. sí, pastor, mire,
ahora que vino la pandemia, el COVID, eh, yo me vi grave. También tenía una fuerte neumonía. Los hospitales estaban llenos, mi esposa preocupada, orando por mí, pero no veía mejoría. Y entonces ella habló a un hospital privado, al Hospital Ángeles de Lindavista, y pidió para ver si tenían un espacio, sacar una cita para que me pudieran atender. Eh, la persona que le contestó el teléfono le dijo que no había lugar, pero que fuera quizás alguna persona que tuviera cita, a lo mejor no iba a llegar, y si había un espacio podían atenderme. Entonces, pues fuimos, y cuando llegamos, pues estuvimos esperando un buen rato hasta que nos dijeron que sí había un espacio, y entonces fue como pudieron atenderme, pero mientras mi esposa pidiendo a los hermanos, pidiendo a la familia que oraran por un servidor, y, y ahí en el hospital la doctora me dijo, sí, su caso está muy grave, usted está saturando a 73 y usted necesita un aparato, necesita un concentrador de oxígeno. Recuerdo que ella nos decía que ella tenía uno que que llegaba hasta el nivel 5, pero yo necesitaba un concentrador de oxígeno que tuviera hasta 10. Y entonces nosotros le dijimos, pero ¿cuánto cuesta el concentrador? Dice, cuesta 32,000 pesos. Nosotros no llevábamos esa cantidad, no llevábamos más que tal vez para la consulta y algún medicamento. Pero Dios puso los medios para que a través de los hermanos, a través de uno de mis hijos, que gracias a Dios lo ha bendecido, llegó ahí al hospital y le dijo a la doctora, está bien, puede vendernos el concentrador y dele la receta, que es lo que necesita mi padre. Y entonces, pues gracias a Dios eh, pudimos llevar ese tratamiento, pero mi esposa eh, siempre poniendo mi vida en oración, hermanos de la iglesia de Catepec, apoyándonos con sus oraciones y también económicamente, porque pues los medicamentos, el oxígeno, todo estaba muy caro. Entonces, fue así como yo pude irme recuperando gracias al tratamiento, pero resulta que cuando aparentemente ya todo estaba bien, ya no tenía fiebre, ya podía respirar mejor, pero no podía elevar mi saturación de 84, no pasaba de ahí. Entonces a la neumóloga se le hizo dar y me mandó a hacer otros estudios y resulta que apareció que yo tenía una bula gigante en el pulmón y esa bula, esa cirugía ella no la podía hacer. Entonces me dijo, tiene que ir con otro médico que le haga una operación para que usted pueda drenar ese aire que tiene y pueda tener su pulmón, su función normal. Y entonces, pues nosotros sí nos vimos un poco tristes, yo me vi un poco triste, porque yo decía, estamos apenas saliendo de esta situación, ya no tenemos los recursos, nos hemos gastado mucho, y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Pues seguir dependiendo del poder de Dios y seguir poniendo este caso en las Amén. manos de Amén. Dios. Y entonces, pues seguíamos orando. Y recuerdo que un sobrino nuestro, al enterarse también de mi condición, de mi situación, le dijo a mi esposa que había una doctora en Médica Sur que había operado a su esposa y de algo parecido de los pulmones. Y entonces le dijo nuestro sobrino que, que ella también trabaja en el INER, en el Hospital de Enfermedades Respiratorias. Y entonces dice, ¿por qué no van con ella y le piden que les haga la cirugía allá
en el INER. Es un hospital de gobierno. Y sacamos una cita en Médica Sur, la doctora Francina. Ella nos atendió muy bien y nos dijo, sí, efectivamente, usted tiene una bula gigante, ya no tiene COVID. Le dije, preguntamos, ¿cuánto cuesta la cirugía, doctora? Nos dice, cuesta aproximadamente 250,000 pesos. Y entonces, pues, eh, en una breve oración, le dije al Señor que nos ayudara en mi mente, para que Dios tocara su corazón y ella pudiera hacerme la cirugía allá en el INER. Y entonces le planteé mi situación, En el hospital público, para que se diera. sí, porque ella también ahí trabaja. Y entonces le dije, oiga, usted, eh, creo que usted trabaja también en Médica Sur, digo, en el hospital lineal, en el de gobierno, y quería pedirle de favor si no me pudiera usted operar ahí. Y entonces ella lo pensó un poco y entonces dijo, bueno, está bien, vaya ya el día de mañana, cuando estén ahí en el hospital, háblenme. Y si lo quieren entubar, no se dejen. Les dice que ya habló conmigo. Y llegamos al siguiente día muy temprano, nos atendieron los neumólogos y entonces ahí nos comunicamos con ella y nos dijo, pásenme al neumólogo que lo está atendiendo. Y el neumólogo que tomó la llamada con la doctora le planteó mi situación, colgó y dijo, parece que este señor viene recomendado. Entonces me dieron un espacio, un lugar donde había como 40 camas, todo ese espacio sanitizado, libre de COVID. Yo era la primera persona que entraba ahí en ese espacio. Y las enfermeras inclusive me dijeron, oiga, usted es privilegiado, ¿eh? Porque es la primera persona que entra a este lugar y usted es la que está aquí, pues es el primero, nos debe los refrescos, ¿eh? Y yo estaba, pues, de alguna manera tranquilo porque, pues, sabía que Dios estaba poniendo todos los medios para ayudarme. Al siguiente día, Amén. La doctora me operó, drenó el aire que tenía el pulmón, engrapó los pulmones con una laparoscopía, una cirugía de laparoscopía. Y pues a los 2 días, fue rápido todo, a los 2 días fui dado de alta. Y pues nosotros sabemos que aunque son hospitales de gobierno, pues se cobra. Y cuando mi esposa llevó dinero para pagar, pues le dijeron que no era ni un solo centavo. Y entonces, Wow. pues nuevamente vimos la mano de Dios, cómo es que se manifestó a través de Amén. las oraciones, cómo es que Dios escucha, Dios atiende las súplicas de sus hijos. Y pues nuevamente Dios me ha permitido la vida. Y pues Amén. son los milagros que Dios ahora quiere. Qué milagros que actúa Dios a través de personas, tocando corazones, disposiciones, recursos. Tú pudiste ver la mano de Dios ahora con mayor claridad, como creyente, como estudiante de la Biblia, como estudioso de la Biblia, y cómo Dios te ha librado. Has visto tu vida al recorrerla desde un principio. Has visto cómo tu vida cobra un sentido trascendente con Dios. Cuando uno ora, uno entrega su vida a Dios y Él se encarga de guiarte. Aunque ande uno en valle de sombra, uno tiene la convicción de que Dios está al control y es suficiente. Sí, Ahora, después de todo esto, César, Dios te ha bendecido sirviendo a Dios y teniendo una linda familia. Quizás
por ahí hay una fotografía donde aparece toda la familia. Aquí está, mira, esta es tu Sí, familia, pastor. eh, tu esposa, Mi esposa, tus mis, hijos, hasta tienes una sí, nieta, una ¿no? nieta. Sí, mi hijo, el que está cargando a la pequeña, es el mayor, César Yair. El que está en la otra orilla con la Biblia es el pastor Jaciel. Y el del centro Hasta un pastor, es Dios pastor. te ha bendecido con un pastor en la Sí, familia. pastor. Y el del centro es Kenneth Joab, y mis dos nueras, este, Diana, esposa del pastor, y Brittany, esposa de mi hijo César Yair. Y nuestra nieta Esmeraldita, mi esposa, la güerita de verde, María de los Ángeles Barrera. Qué maravilloso. ¿Cómo Dios ha guiado tu vida? ¿Has visto palpablemente? Nadie te lo ha contado, tú lo has vivido y por eso tu corazón está firme en el Señor. Sí, En tu, en tu ministerio, en tu servicio a Dios, cuéntanos brevemente qué ha pasado, cómo Dios te ha usado poderosamente para testificar del Dios de lo imposible. ay, pastor. Pues he sido grandemente bendecido y cómo no dedicarle mi vida al Señor. Este, Amén. Recuerdo que después del COVID yo quise agradecer a Dios y dije, se acerca mi cumpleaños, un 29 de noviembre, después del COVID, y yo ya podía, gracias a Dios, correr. Le dije a la doctora Francina que me operó que si podía llevar mi vida normal, hacer ejercicio. Me dijo sí. Entonces, a mí, como le comentaba, que me ha gustado siempre jugar fútbol y hacer ejercicio. Este, nos, Ahí mismo en la colonia, nos hicimos de amigos, unos muchachos en unas canchas de fútbol. Y pues le dije a Dios, Señor, pues no quiero el reconocimiento para mí, sino para ti. Y entonces, el día de mi cumpleaños, Señor, quiero en agradecimiento a ti, quiero compartir de las bendiciones que has derramado en mi vida. Quiero compartir algunas Biblias con estos jóvenes que están aquí jugando y quiero festejar no para mí, sino darte la honra y la gloria. Y entonces le dije a mis hijos que quería regalar unas Biblias, juntar unas 50 Biblias, que si me ayudaban a comprar. Recuerdo que también le hablamos a un pastor de Gema Editores, el pastor Reina, que si nos podía apoyar con unas Biblias para hacer una obra misionera. Y también el pastor donó algunas Biblias a algunos hermanos. Le hablé a un hermano que le gusta hacer unos tamales oaxaqueños muy sabrosos, atole. Le dije que si le gustaba, le planteé el proyecto de regalar unos tamales, un atole, unas Biblias y celebrar mi cumpleaños, pero haciendo obra misionera. Y recuerdo que el día 29 les dije a los jóvenes que íbamos a jugar, pero al término no querían que se fueran, al término de la cascarita que no jugamos, quiero compartir con ellos todo esto. Y así fue. Terminamos de jugar y entonces llegó el hermano en su camioneta con los tamales, el atole. Habíamos preparado ya las Biblias en una bolsita de celofán, con unos dulces, y pues ahí pude dar testimonio de cómo Dios me cuidó. Les leí un versículo de la Biblia a los jóvenes y les dije que les regalábamos, les obsequiábamos esas Biblias para que las leyeran, y les leí el versículo de Primera de Pedro 2:9, me parece que es, o 3:9, que dice que si Dios no ha venido, no es porque este, pues para que tengamos la tardanza de su venida, sino porque Él quiere que todos se arrepientan, ¿verdad? Nos preparemos para la segunda venida de Jesús.
Y pastor, también, pues usted sabe que no estaban cerradas las iglesias y un hermano nos invitó a que pudiéramos asistir a una pequeña filial, a un grupo pequeño, y en esa filial decidimos apoyar, decidimos trabajar, y entonces cerca de nuestra casa, en la colonia Torres de Quiroga, una unidad, ahí nos reuníamos primero en un departamento que nos prestaron, y por la gracia de Dios fue creciendo ese lugar. Después ya no cabíamos en el departamento y nos prestaron un área común al final de esa unidad, y ahí nos reunimos y llegó a ser escuela sabática organizada. Y en octubre del año pasado vino el pastor Francisco Ramón de Dios de la Unión Mexicana Central, y entonces se hizo como iglesia organizada. Amén. Y como fruto de esas Biblias que regalamos, por la gracia de Dios, ya se bautizó un joven. Ahora es director de luz y sonido, y también es un diácono, ¿sí? Para honra y gloria de Dios. Qué maravilloso, qué maravilloso. Gracias por compartir parte de tu intimidad, parte de tu relación con Amén. Dios, pero que nos has comunicado fe, esperanza y mucho amor por Amén. Dios. Vamos a escuchar una melodía que nos elevará al trono de la gracia de Dios, y mientras eso pasa, quiero invitarte a que envíes tus pedidos de oración que estarán pasando en pantalla, y vamos a orar por esos pedidos de oración. Vamos a escuchar este canto que nos eleva al trono de la gracia de Dios. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios, el don más precioso. Por redimirme su sangre dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad.
Es que sin duda Dios tiene compasión de nosotros y por eso debemos estar unidos en oración. Hay una gran fe en que Dios manifestará su poder cuando 2 o 3 se congregan en su nombre. Él está allí en medio de nosotros. Han estado pasando en pantalla varios pedidos de oración y quiero agradecerles a todos ustedes por enviar sus pedidos de oración y agradecimientos. También quiero invitar a nuestros hermanos sordos, a la comunidad sorda, que también se unan a nosotros en oración. Ahí ustedes pueden ver a Mónica Vera, quien hace la traducción al lenguaje de sordos para que todos podamos formar esta comunidad de oración, tanto de oyentes como de sordos, juntos, unidos como hermanos, orando los unos por los otros. Así que nos han llegado varios pedidos de oración también aparte. Tenemos, por ejemplo, agradecimiento porque ya Rey Ramírez ha ya sido operado de su hernia y Teresita Hernández también está en recuperación de su operación de ojos. Vamos a agradecer a Dios por estas cirugías y también para que Dios continúe trabajando por su recuperación. También tenemos un pedido especial que nos ha hecho Nadia y Manuel García. Dice, para los momentos de oración, dice, deseo de todo corazón que nos unamos en oración por las familias de Montemorelos y en todo el mundo. Dice, la gente sufre mucho y los cristianos tenemos el privilegio y el deber de unirnos en oración ferviente y pedidos de ayuda por los que más sufren y que están cerca de nosotros. De manera especial, estamos pidiendo que oremos por Pedro Salazar y su familia que están pasando por situaciones económicas, de salud. Prácticamente toda la familia está enferma y queremos apoyarle de alguna manera a esta familia. Si tú tienes en tu corazón el deseo de ayudar a esta familia Salazar, comunícate con Nadia al 222 484 0786. Repito, 222 484 0786. Si quisieras ayudar a esta familia en gran necesidad económica y de salud, quizás con alguna donación, alguna despensa, te los vamos a agradecer muchísimo. Comunícate con Nadia a través de este teléfono y entonces ella podrá comunicarte cuál es la situación real de esta familia y en qué medida podemos ayudarle. Así que vamos a orar también por aquellos estudiantes que han salido a trabajar, a colportar o quizás a vacacionar con sus familias en este periodo de Navidad, de fiestas decembrinas. Voy a pedirte, César, que tengas la bondad de orar por estos pedidos de oración y que Dios pueda hacer su voluntad agradable y perfecta con nuestros pedidos de oración. Si tú estás escuchando, viendo este programa, te pido que inclines tu rostro. Vamos a orar. Sí, pastor. Querido Padre Celestial, en esta hora de la noche, te alabamos, Señor. Te damos gracias porque podemos elevar nuestras súplicas al trono de tu gracia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, haciéndote algunos pedidos especiales, como es el caso de Rey Ramírez, que próximamente tendrá una cirugía. Te pedimos, Señor, que tú intervengas poderosamente a través de los médicos, que tú, Señor, dirijas esas manos y te manifiestes con poder para que tu hijo Rey pueda recuperar la salud.
Señor, también te pedimos por Teresa Hernández. Ella también va a ser intervenida quirúrgicamente por un problema ocular. Te pedimos, Señor, que tú que le diste la vista a los ciegos, que sanaste a los enfermos, Señor, te pedimos que te manifiestes también en la vida de Teresa Hernández. Señor, ayúdala para que ella pueda recuperar la visión. La ponemos también en tus preciosas manos. Señor, nuestro hermano Manuel pide por las familias de Montemorelos, por las familias a nivel mundial. Tú sabes, Señor, que hay situaciones delicadas en cada familia. Tú sabes, Señor, que en algunas familias hay problemas económicos, problemas de salud, problemas en los matrimonios. Señor, te pedimos que tú cuides de cada familia, de manera especial también por aquellas familias que están sufriendo a causa de las guerras, que puedas proveer de alimento, que cuides de esas familias, Señor, para que puedan resguardarse y, Señor, puedan seguir gozando de tus bendiciones. Por favor, Señor, cuida de cada familia y que tu Santo Espíritu llegue a tocar sus corazones de aquellos que no te conocen. Así como un día tú tocaste mi corazón cuando estaba perdido. Y, Señor, pude conocerte y pude saber que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Así también, Señor, toca los corazones de aquellos hombres y mujeres que necesitan saber de ti y que viven alejados de ti, Señor. Que puedan encontrar esperanza y fortaleza y paz, porque solamente tú eres quien puede traer paz y esperanza a cada vida, Señor. Padre eterno, también te quiero pedir por el hermano Pedro Salazar. Él tiene un problema económico y también problemas de salud. Señor, permite que él pueda tener los recursos para salir adelante, para cubrir sus necesidades. Toca los corazones de algunos amigos, de familiares, de hermanos que están escuchando, que están mirando esta transmisión, para que puedan, Señor, también hacer llegar esos recursos a nuestro hermano Pedro Salazar. Y él pueda ver, Señor, cómo es que también tú te manifiestas en su vida. Oh Dios eterno, Amén. en estos próximos días, los estudiantes de Montemorelos saldrán algunos a trabajar, a colportar. Protégelos, Señor. Abre las puertas para que ellos puedan encontrar lugares donde puedan hacer las presentaciones. Y, Señor, pon los medios para que ellos puedan alcanzar sus metas, sus objetivos. Pero que tu ángel poderoso vaya delante de ellos y los proteja, y pueda el Espíritu Santo trabajar en la vida de las personas para que puedan ser también tocadas y los materiales que ellos llevan, Señor, puedan ser de bendición para esas familias. Y también por los jóvenes que tienen algún problema emocional, algún problema sentimental, Señor, también te pedimos que tú sigas cuidando de ellos y, Señor, tú dirijas sus vidas, porque tú tienes un plan para cada uno de ellos. Bendícelos, cuídalos, Señor. Querido Padre Celestial, sigue atendiendo también las necesidades de nuestros amigos y hermanos de la comunidad que no escucha. Señor, te pedimos que tú te manifiestes en sus vidas y a través de este programa ellos también puedan tener esperanza, ellos puedan saber que tienen un Dios en quien confiar y que llegará un día, Señor, cuando no habrá más enfermedades, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Y esperamos ese día, Señor, cuando Cristo Jesús se manifieste en las nubes de los cielos. Y, Señor, entonces podamos ir contigo a tu reino
y podamos, Señor, gozar contigo toda la eternidad. Gracias, querido Padre, Amén. porque tú siempre nos escuchas. Gracias porque estás atento a nuestras necesidades. Señor, cada petición que se ha escrito, cada petición que se ha mandado a este programa, y aún las que no se pudieron hacer, pero que hay en los corazones de las personas, atiéndelas, Señor, porque sabemos que tú puedes ver cada necesidad. Respóndelas, mi Dios, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Todo esto te pedimos Amén. y te lo agradecemos, querido Padre, en el nombre y por los méritos de tu amado Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias por esa hermosa oración, César. Que Dios siga acompañándote. Vamos a despedirnos, pero no sin antes que nos digas la promesa para esta semana. La vamos a hacer nuestra en oración y la vamos a llevar, a hacer, internalizar, a hacer nuestra completamente. ¿Cuál es esa promesa que tienes en mente, que te ha fortalecido en tu vida? Sí, pastor, claro que sí. Se encuentra en Isaías 41:10, ¿verdad? Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Qué poderosa promesa. Gracias, César. Que Dios te abrace, te bendiga y te mantenga unido a Dios y a tu linda familia. Gracias. Que Dios siga acompañándote abundantemente, entregándote bendición sobre bendición. Gracias por tener la valentía de venir a compartir con nosotros algo de tus experiencias más íntimas, que sin duda alguna dejan claro que Dios está al timón de ti, de tu vida y de tu Amén. familia. Gracias. Que la honra y la gloria sea solo para Dios. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerden, nada sucede por casualidad. Hay poder en la oración. La oración no es solamente una teoría, es una comunicación íntima con el Dios de lo imposible, quien está vivo y activo, quiere y le gusta estar cerca de nosotros. Y lo hace precisamente a través de su Espíritu y a través de su Hijo amado Jesucristo. Yo me despido de ti con la bendición que solo Dios sabe darte. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.